la opinión de uno de los personajes más importantes que tiene la izquierda peruana, ¿no? El doctor Vladimir Cerrón, líder y fundador de Perú Libre, hoy está con nosotros y en primer lugar le queremos agradecer que haya aceptado la invitación. Mi estimado Carlos, muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia que tienes mediante Radio Cielo, a todos los amigos que pueden escucharnos a nivel nacional. Y bueno, pues estoy aquí gracias a vuestra invitación y de antemano te agradezco siempre las vigilias en las cuales has estado presente en la lucha por la libertad cuando fui recluido, ¿no? Y te lo agradezco delante de todo el pueblo y de corazón. No, creo que era y es un deber nuestro, ¿no? Solidarizarnos con nuestros líderes sociales, con nuestra gente, como lo hemos hecho también con Walter Latubiri y como lo hacemos con todos nuestros compañeros y compañeras luchadores de clase que están ahí batallando y que son injustamente judicializados. Hablábamos de algo que nos interesaba mucho, de justamente analizar no solamente el tema de la izquierda a nivel nacional, sino mundial, porque estamos viviendo una de las peores crisis, ¿no? que se está manifestando en los últimos tiempos, ¿no? Estamos en una crisis estructural muy profunda del sistema capitalista, multidimensional, ¿no? que se expresa de muchas maneras, e inclusive con estos tremendos incendios que estamos viendo ahí en Australia, y en donde la izquierda mundial va a tener que dentro de la propuesta incluir y sumar a esos cambios algunos elementos importantes, ¿no? Porque justamente hemos visto, por ejemplo, en sectores importantes de la izquierda levantar la bandera del ecosocialismo. Como Perú Libre, como líder de Perú Libre, doctor Vladimir Cerrón, frente a la crisis capitalista, frente a esta crisis estructural, ¿cuál es la visión, cuál es la alternativa, cuál es la propuesta que viene frente a esta crisis global que hoy estamos viviendo? Gracias, Carlos. Efectivamente, como lo has mencionado, es necesario recalcar que el capitalismo o el neoliberalismo, en esta última versión, está en una crisis. Entonces, cuando está en crisis este modelo, tiene dos alternativas, ¿no? O elimina personal o elimina poblaciones o busca nuevos mercados para seguir satisfaciéndose. En tal sentido, la búsqueda del nuevo mercado le hace pues propiciar las guerras, le hace propiciar la violación del medio ambiente, le hace propiciar la flexibilización laboral y ambiental que nosotros estamos viendo hasta en nuestros países con mayor intensidad que antes. En tal sentido, el deber de la izquierda es, como lo dijo algún día Lenin, proletarios del mundo unidos. Tenemos que llegar a la unidad de todas las fuerzas antineoliberales en el mundo. Caso contrario, el imperialismo va a tener siempre ganado la bandeja por walkover, si es que nosotros no sabemos organizarnos. La izquierda, por eso, mediante algunos foros, como el Foro de Sao Paulo, como el Encuentro Latinoamericano Progresista, o como el Seminario de México, por ejemplo, así es, y otros también en Europa, van organizándose, van debatiendo y van llegando a alineamientos y tareas que se debe hacer en el ámbito internacional. Yo creo que en ese aspecto se ha avanzado un poco. Eso ha permitido que en América Latina el campo socialista o izquierdista o progresista, como quieran decirlo, le ha permitido recuperar terreno. Por ejemplo, ha recuperado Argentina, que es sumamente importante. Y estoy seguro que se va a recuperar también Brasil, con Lula o sin Lula. Y se va a recuperar también Ecuador, ya sea con Correa o con el correísmo. Pero se va a recuperar. A esto hay que sumarlo la resistencia venezolana, cubana, nicaragüense que se ha hecho. Ahora, con el acontecimiento que ha sucedido en Chile, me parece que el gobierno que va a tener Chile definitivamente no va a ser el gobierno derechista y menos pro-pinochetista, sino va a tender a un gobierno o centro-izquierdista o de izquierda, aunque esto es un poco más difícil, pero definitivamente ya es un avance con que se está dando. El tema boliviano sí es bastante lamentable, porque se ha destronado, se ha sacado del poder a Evo Morales, y Evo Morales evidentemente quizá en algún momento se confió porque no basta hacer obras, hacía las obras maravillosas, no es suficiente. El otro punto es de que cayó en el ensalzamiento de la prensa internacional, porque a él lo presentaban como la izquierda buena y a Venezuela lo presentaban como la izquierda mala.
y encima lo ensalzaban diciendo que era el país que mejor crecía al 6% de su PBI. Entonces, ¿qué le faltó a Evo Morales? Le faltó concientizar a la población, le faltó purgar las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, le faltó articular las milicias como lo han hecho los países que han resistido los embates del imperialismo, y sobre todo le faltó ganar la calle. Evo Morales quizá no tenga tantos dotes de orador, no es un hombre que llenaba calles o llenaba plazas como lo hacía pues Correa, Chávez, Fidel, que eso es muy importante. Quiero llegar a la conclusión siguiente, que el gobierno es para hacer obras, pero el partido es para crear el espíritu en el pueblo que dé soporte al gobierno, en este caso revolucionario. Lamentablemente no construyó el partido, ¿no? Porque el MAS se convirtió en un movimiento más electoral, ¿no? Y no se quiso construir el partido, ¿no? La falta de formación de cuadros técnicos, políticos, bueno, se cometieron algunos errores que han costado, ¿no? Pero ahí está el pueblo boliviano resistiendo, y creemos que será cuestión de tiempo para que también ese pueblo que nos tiene acostumbrado, porque si hay algo que ha demostrado Bolivia en los últimos tiempos, de que nunca se sometió, ¿no? O sea, retumbaron cuantos gobiernos neoliberales, a costa, por supuesto, de la vida de muchos hermanos indígenas, pero creo que la derecha no tiene propuesta. Frente a la crisis en que vivimos en el mundo, la derecha, el capitalismo, no tiene propuestas, solo la guerra, el fascismo, derrocar gobiernos, imponerse por la fuerza, pero los pueblos se están despertando, doctor. Efectivamente, la derecha siempre tras el discurso de la democracia, el discurso de la libertad, el discurso hasta de la equidad, ¿no? Pero finalmente, cuando ya la derecha ve perdidas sus posibilidades, entonces emplea la fuerza bruta, cierra el parlamento, derroca presidentes, persigue a los dirigentes, los encarcela, los desaparece, los exilia, los entierra, hasta los desentierra. Entonces, eso es una práctica habitual de la derecha. Por eso que algún día Ernesto Guevara dijo que en el imperialismo no hay que confiar ni siquiera un tantito. Y eso es efectivamente la realidad, y eso por eso que la revolución cubana ha sobrevivido, por no confiar un tantito, porque cuando fue Obama a la isla, tampoco se confió un tantito, y Fidel le escribió una columna donde dijo de que finalmente no esperaba nada del gobierno norteamericano, más sí algo del pueblo norteamericano, que tiene una postura a veces diferente a la gubernamental. Esto definitivamente nos debe dar muchas lecciones, como lo dijo Atilio Borón. Al imperialismo no le importa que tú hagas un buen gobierno o un mal gobierno, le interesa que no choques con sus intereses económicos. Si haces un mal gobierno, pero no chocas con sus intereses económicos, te va a proteger. Ahí tienes a Piñera. Si haces un buen gobierno, pero estás chocando con su interés económico, ahí tienes el ejemplo de Morales derrocado. Entonces, eso es lamentablemente lo que siempre ha pasado, ¿no?, en la historia. Y es parte de la lógica, ¿no?, con la que actúa el imperio, ¿no?, por su propia naturaleza, ¿no? Para ellos es vital los recursos, y una de las cosas que ha buscado en los últimos tiempos, se está buscando, es querer imponer un sistema de dominación continental en la región, ¿no? O sea, y no lo ha tenido fácil, porque ha habido pueblos que han resistido, como el venezolano, el cubano y otros pueblos más. La recuperación de Argentina ha sido muy importante, ¿no? El tema de México también, con un López Obrador que se ha portado muy bien en medio de las dificultades que es México, y una Argentina también, ¿no?, que ha mostrado desde su inicio, este nuevo gobernante, consecuencia con la defensa de la democracia, ¿no? Y ha tomado decisiones importantes, ¿no?, como la de no reconocer, por ejemplo, al embajador del gobierno de facto de Bolivia, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ha sido un aliento a esa situación que nos preocupaba mucho, ¿no?, porque la correlación de fuerzas como que de la izquierda a nivel latinoamericano se estaba debilitando, pero con el retorno de un gobierno, digamos, de centro, izquierda o progresista de Argentina, las cosas se equilibran un poco. Nosotros tenemos grandes retos acá, pero antes de entrar al tema nacional, doctor, yo quisiera, de hecho, nosotros vamos a hacer un plantón antiimperialista el día viernes frente a la residencia del embajador de Estados Unidos por el tema de la guerra, por el tema de Irán, y por todos los abusos que viene cometiendo el imperio a nivel internacional, en diferentes lugares. Se vive un momento bastante tenso, bastante difícil, ¿no?, por el tema de Irán y el asesinato de este general, que era un general, un héroe de lucha contra el terrorismo, quien se enfrentaba a todos esos movimientos terroristas en el Medio Oriente, fue asesinado cruelmente por los Estados Unidos
con el aval y la dirección del propio Donald Trump, que hoy hipócritamente ha salido a hablar de democracia y un montón de cosas más, pero que parece que le ha dado el dictamen a la OTAN para que no abandone y haga su papel. Como izquierda peruana, como representante de Perú Libre, ¿qué podemos escuchar de usted, doctor, respecto a ese tema? Bueno, realmente bastante lamentable de cómo Estados Unidos impone, ¿no? Y hace conocer al mundo abiertamente, ya sin ningún tapujo, porque antes lo hacía, por lo menos se callaba y no decía si yo lo he hecho o no lo he hecho, pero esta vez Estados Unidos, a la cabeza con el presidente Trump, se está adjudicando la autoría de ese asesinato como si fuera un logro, pues, bélico de los últimos tiempos y un logro en su mentalidad para la humanidad. Y realmente esto es muy lamentable porque Estados Unidos quiere demostrar su supremacía y el problema no solamente se da pues con Irán en este caso, ¿no? Sino ese es un aviso, una notificación al mundo de lo que puede hacer Estados Unidos a países que se subleven, en este caso, en contra de su economía económica, militar, ¿no? Política que tiene Estados Unidos. Por eso mismo nosotros decíamos, una amenaza a Venezuela es una notificación a nosotros de que definitivamente estamos bajo la bota norteamericana y estamos en la situación de neocolonia. Ahora, por otra parte, se ha hecho costumbre en los presidentes o en los candidatos a la presidencia norteamericana de que cada presidente debe tener una acción bélica en el cual supuestamente haya derrotado y haya demostrado su poderío, su inteligencia, su tecnología militar para merecerse una reelección más. Y a eso ha buscado Trump. Y efectivamente, tanto los demócratas y los republicanos en Estados Unidos en realidad son un solo partido, porque los dos bombardean Afganistán, Libia, Siria, los dos bloquean a Cuba, los dos creen que América Latina es su propiedad, es su espacio vital, es su zona no negociable. En tal sentido, esto es muy lamentable porque se ha iniciado una guerra y como ya lo habían manifestado, creo que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo, es fácil iniciar las guerras, pero es difícil detenerlas una vez que se prende prácticamente la chispa, ¿no? Y yo creo que esto no va a quedar aquí, va a continuar en un espectro bélico, lo cual trae repercusiones a nivel mundial, definitivamente. Por ejemplo, son países petroleros, definitivamente afecta el precio de la gasolina y todo esto, afecta la economía de cada uno de los hogares, efectivamente, ¿no? Y esas cosas, pues, son lamentables y provocadas por el mismo imperialismo norteamericano. Ayer un analista internacional, creo que era en Telesur o en TV, decía de que el imperio tiene, en estos momentos, tiene un ojo en Irán y el otro en Venezuela. O sea, no se descarta de que ganas no le faltan de intervenir Venezuela. Lo que muchos compañeros, amigos, hermanos que nos escuchan, compatriotas a nivel nacional, no entienden, de que una intervención en Venezuela sería una intervención al continente. O sea, ¿no? O sea, eso afectaría terriblemente la situación de América Latina, que ha sido considerada a través de la CELAC territorio de paz, ¿no? Y ese es el lema, creo yo, que todos los latinoamericanos tenemos que levantar, y no podemos permitir, inclusive, creo que tenemos que levantar cada vez nuestra voz frente a la presencia de esas bases militares norteamericanas que siguen aumentando en algunos países, y que también tenemos en nuestro país, lamentablemente. Frente a esa situación, por supuesto, creo que hay que trabajar bastante, ¿no? Como parte de la izquierda. Sí, Carlos, tenemos realmente una soberanía bastante violentada, solamente parcial, desde el punto de vista que nuestra Constitución recoge los 10 puntos del Consenso de Washington y están taxativamente puestos en el régimen económico de esta Constitución. Por ahí ya no tenemos una soberanía política, porque esto es simplemente un calco y copia de lo que Estados Unidos, con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ¿no? La Reserva Federal de los Estados Unidos y el propio gobierno norteamericano de 1989 diseñaron para toda la América Latina. En segundo lugar, no tenemos una soberanía tecnológica. Por eso es que Venezuela tuvo que comprar sus satélites, el Miranda y el Bolívar, y Bolivia tuvo que sacar el Tupac Katari. ¿Para qué? Para que pueda tener, por ejemplo, RT o Telesur por señal abierta, algo que está vetado en este país y no lo tenemos. No tenemos una soberanía digital. Nuestros software de educación, de salud, medioambiental, políticos y militares son software norteamericanos. El día que ellos simplemente nos quieran retirar la patente, este país se paraliza.
nosotros somos rehenes ahora de Facebook y de Twitter. Entonces nos hemos hecho tan dependientes en todos esos campos que definitivamente llegamos a la conclusión de que somos una neocolonia en la práctica, y si a eso le añadimos las 9 bases militares que tenemos aquí, lógicamente no con su nombre, pero definitivamente actuando en nuestro país bajo el tema de la lucha contra el narcotráfico, pero que en realidad hacen trabajo de inteligencia, trabajo de espionaje, trabajo de ciberguerra, etcétera, que está desplegado a nivel de todo el país, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos todavía sigue decidido a castigar a un país que genere un mal ejemplo de soberanía en América Latina. Y eso es importante, doctor, que usted aborde de la manera así como debe hacerse, porque me parece, y no quiero ofender a nadie, pero hay sectores de la izquierda que lamentablemente no quieren hablar ni tocar estos temas, ¿no? No quieren tocar el tema de Venezuela. Nosotros, si hay algo que saludamos, nosotros hemos estado, acá los oyentes lo saben, ¿no?, en varias oportunidades. Acabamos de estar en Cuba en un encuentro antiimperialista. Estoy viajando para ese fin de mes a otro encuentro antiimperialista en Venezuela. Y una de las cosas que justamente nos falta, creo, aquí, ¿no? Yo saludé mucho, ¿no?, el tema de que usted, después del viaje que tuvo en Venezuela, viniera acá y asumiera esa posición firme de decir lo que estaba pasando en Venezuela, ¿no?, sin ningún tapujo. Como saludamos también desde este programa esa iniciativa y ese esfuerzo que creo que le costó después de querer unificar a la izquierda, ¿no? Y son 2 puntos, creo, importantísimos para que la izquierda se haga respetar, ¿no? Uno, en el tema internacional, no podemos hacer ajenos al tema de Cuba, de Bolivia hoy, de cualquier parte del mundo donde hay injusticia. Y en el tema nacional, ¿no?, el trabajar por la izquierda tiene que ser algo fundamental, por la unidad de la izquierda, para poder lograr nuestro propósito. Así es, Carlos. Yo creo que tanto se ha hablado de Venezuela como antes se hablaba de Cuba. Antes Cuba era un territorio vetado, cualquiera que iba y regresaba le daban su certificado de mala conducta, en todos los sentidos, obviamente, ¿no? Hoy en día ese cuco se ha trasladado a Venezuela y la derecha nos quiere poner esa agenda para no discutir el rol económico del Estado, por ejemplo. Y yo creo que la mejor forma de conocer es remitirse al lugar de los hechos, averiguar y no estar pues como un embudo recibiendo toda la información que cierto sector de la prensa nos quiere prácticamente meter a la cabeza. Yo siempre he dicho, de Venezuela hay cosas que aprender. Por ejemplo, Venezuela es un territorio libre de analfabetismo, que lo ha declarado la ONU, inclusive el Banco Mundial lo reconoce, es decir, los indicadores de la derecha inclusive lo reconocen, y nosotros en esta era del conocimiento tenemos 2.700.000 analfabetos, de los cuales 84% son mujeres. Entonces las ONGs que están, de Flora Tristán y otras que existen, Manuela Ramos, no quieren apostar por la educación de ese sector analfabeto, que tenemos que trabajarlo. Otro punto que podemos observar es el tema de la salud. La salud pública es totalmente gratuita en Venezuela, al igual que en Cuba. Te trasplantan del riñón y del corazón y no pagas absolutamente ni un centavo, mientras aquí tenemos una salud todavía clasista, donde algunos tienen el privilegio de ir a la salud si son empleados, y los que no son empleados tienen que ir al Ministerio de Salud o hospitales del MINSA, y otros no llegan pues ni a la posta, no llegan ni al centro médico, o tienen que conectarse con la medicina folclórica por sus escaseces económicas. Aparte que Venezuela le devolvió la visión a 2.000 peruanos con la Operación Milagros, peruanos que les habían cortado ese derecho a la salud pública aquí en nuestro propio país. Entonces, otra cosa que hemos podido constatar, cuando fui ya va a ser un año, en Venezuela había por 2 millones de viviendas, y hace aproximadamente medio mes ha llegado a los 3 millones de viviendas ya gratuitas. Así es decir, casi son 10 millones de venezolanos, o sea, la tercera parte de su país, que tiene una vivienda dada por el gobierno, cuando en nuestro gobierno no podemos ni siquiera hacer la reconstrucción de Pisco ni la reconstrucción de Piura, hasta el momento. Entonces, inclusive Venezuela hizo una ciudadela en Pisco tras el terremoto. Sí. Entonces, por eso digo, veamos, ¿no? Queremos ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos nosotros, y tenemos pues que mejorar estos temas, ¿no? Lógicamente es un país que pasa sus necesidades, está en una crisis porque se está pasando de un modo de producción capitalista a un modo de producción socialista, conspirado por el gobierno de Norteamérica, por la caída o el debilitamiento del campo socialista de América Latina, y por los problemas internos que tiene Venezuela, como por ejemplo haberse acostumbrado a vivir de la renta petrolera y no haber desarrollado otros sectores como la agricultura.
Sí, yo creo que ha habido muchas cosas, ¿no? Pero mucho influye el bloqueo, la intervención directa del imperio, en los sabotajes terroristas, los intentos de golpe, de magnicidio, y muchas cosas más de las cuales es víctima Venezuela y que en medio de todo eso aún resiste, ¿no? Pero pocos pensaban que Maduro iba a durar, la derecha creía que no pasaba de los 3 meses. Miren, lo subestimaron. ¿no? Lo subestimaron y ahí está Venezuela. Y si bien es cierto, por ahí no aparecen mediáticamente algunos actores a querer hacer algo, nosotros que hemos estado varias veces en Venezuela últimamente lo notamos bastante tranquilo, ¿no? Mientras en Chile, que era el oasis neoliberal, hay más de 2 meses ya de levantamiento popular, con miles de heridos, con más de 200 jóvenes que han perdido la vista, y se cometen una tira de violación de derechos humanos. Han violado chicas, mujeres, hasta jóvenes, hombres, han sido violados por los carabineros, y nadie dice nada. Tenemos una Colombia que asesinó a 14.000 jóvenes como falso positivo, y nadie dice nada de violación de derechos humanos. Lo mismo Haití, reventando por una crisis que es estructural, por la corrupción y un montón de cosas más. Una narcodictadura en Honduras que asesina y hace lo que da la gana, y los medios no dicen nada. No dicen nada, efectivamente. Entonces, eso es lo que tiene que entender la gente, que hay que investigar, que hay que buscar, que prepararnos justamente para comprender la realidad. Sí, Carlos, quería agregar, efectivamente, no se dice nada, como también ha ocurrido en nuestro país. Yo hasta ahora, ayer estuve en una entrevista con la señora Leiva, y entonces ella sigue hablando, por ejemplo, de que son excesos de las Fuerzas Armadas, cuando realmente fue una política de aniquilamiento propiciada por el Estado y protegida por el Estado. Aquí no hubo ningún comando paramilitar colina, fue una estructura activa del ejército peruano, y por eso viene el ascenso y por eso viene la amnistía, porque aquel grupo paramilitar una amnistía o asciende de grado, en absoluto. El grupo que trabajó también con Alan García bajo el nombre de Scorpio. Ahora se quiere hacer ver que, bueno, pues se excedieron los pobres soldados producto del estrés. No, aquí una política de aniquilamiento, de masacre, inclusive de violaciones raciales. Mujeres que luego fueron considerados como daños colaterales. Como daños colaterales y que todavía no se repara. Y también, por ejemplo, yo siempre digo, en la Universidad del Centro del Perú, en Huancayo, se asesinaron 250 estudiantes, 10 profesores y 15 trabajadores no docentes, versus a lo que pasó en Lima con la Cantuta, donde asesinaron 9 estudiantes, un profesor, y hay un presidente preso por eso, prácticamente a 25 años, o si no es a cadena perpetua, ¿no? Que está bien, correcto, pero ¿por qué esa misma justicia de derechos humanos no se da a nivel de las provincias? ¿Por qué es centralista en los derechos humanos? ¿O por qué esas ONGs de derechos humanos, claro, como los cholos no dan fama ni dan dinero, entonces hay que dejarlos de lado? Y eso definitivamente está mal. Ya eso responde también a la Constitución de Perú Libre, como un partido provinciano, como alguien que levanta la voz contra el centralismo de los partidos de derecha, pero también de los partidos de izquierda, que en alguna medida con su silencio fueron cómplices y admitieron la solidificación del neoliberalismo en este país. Interesante ese punto, doctor. Justo yo quería llegar al tema de su gobierno regional, ¿no? Al cual fue justamente vacado por temas que en realidad se veía claramente, ¿no? Había un interés político detrás de toda esa situación. Usted venía gestionando de una manera muy eficiente, digamos. Estaban haciendo, porque las informaciones que nos llegaban, cosas importantes, como se dice, cabalgando en el proyecto de impulsar un programa importante en la región, y se trunca, aunque bueno, creo que hay continuidad con quien está, pero de todas maneras afectó no solamente a Perú Libre, porque quisieron utilizar justamente ese caso para tratar de hacer lo que hoy están haciendo con el Vicente, ¿no? Que la izquierda también es corrupta, igual que la derecha, etcétera, etcétera. Ayer me decía un entrevistador de Correo, pero ¿cómo la izquierda, que siempre habla de moral, no le parece que es algo, si lo involucran con la corrupción, es algo que hay que resaltar? Yo le digo, definitivamente hay que resaltar a todos los que se involucran con corrupción y hay que sancionar. Claro, que es admirable en la izquierda porque en la derecha ya es algo natural. Entonces él me decía, no, yo no me... Claro, realmente eso es lo que existe en el país.
Y nosotros, pues, definitivamente, con estos golpes que hemos recibido, Carlos, te diría con bastante consternación, que han querido, o prácticamente han hecho hasta el momento, decapitar toda la izquierda provincial en su totalidad, con un Adubiri preso que ha luchado justamente, solamente por para salir que a protestar. no se instale una transnacional a menos de 50 kilómetros de la frontera, lo que dice la constitución política del país. O sea, Adubiri debe ser considerado hasta un héroe en ese caso. Gregorio se opuso al tema de Conga, afectando en este caso a uno de los dueños del Perú, de los Benavides. Entonces, ahí empezó todo el problema, y ahí forzaron una prisión preventiva. En nuestro caso, por hacer cumplir una conciliación extrajudicial hecha por el procurador del Estado y la empresa, donde yo no intervengo, simplemente tengo que dar cumplimiento porque tiene carácter de sentencia, carácter de título ejecutivo. ¿Qué pasaba si usted no cumplía eso? Si no cumplía, me denunciaban por omisión de funciones, pagaba intereses a la empresa, me iba a un arbitraje por 3 años y paralizaba la obra de saneamiento de agua y desagüe de Loroya. Entonces, por ambos flancos, cuando hay una orientación política, definitivamente te tenían que encarcelar. Y aquí esta democracia, pues hay muchas cosas que mejorar. En una democracia se dice que es lo que elige el pueblo. El Ejecutivo entra por elecciones populares y le restringe su mandato a 5 años. El Legislativo entra por elecciones populares y los parlamentarios solamente están por 5 años, porque han dicho que una reelección podría ser corrupción. Pero sin embargo, el Poder Judicial, que es el tercer poder del Estado, no entra por un proceso de voto popular. Y son los únicos que se ratifican o prácticamente se reeligen en el mismo cargo. Y para eso generan un grupo pequeño privilegiado, antes Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, para que ellos sigan decidiendo quién se queda. ¿Por qué? Porque el sistema judicial de todos los países es la última barrera de defensa del sistema. Entonces, por eso es que no pueden someterlo al voto popular, pero sin embargo debiera ser transversal la democracia. Ahora, eso que usted ha mencionado, doctor, nos recuerda lo que en un momento Petros decía, la nueva Operación Cóndor, ¿no? El utilizar en la región, porque empezaron con Lula y cosas así, y ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza la prensa, se utiliza el Poder Judicial, ¿no? Se judicializa a los líderes, ¿no? Y se truncan no solamente el gobierno, sino las aspiraciones que va teniendo la izquierda en su lucha por la independencia, por lograr conquistas, ¿no? Yo creo que está claro en ese aspecto el accionar de la derecha y de quien está detrás de todo esto, que es el imperio, ¿no? De tener cualquier proyecto, y el Perú es sumamente estratégico para los intereses que tienen ellos. Sí, el Perú ha sido un territorio que hasta desde el virreinato ha sido el último espacio en liberarse. Yo creo de que el Perú debe ser más consciente de su misión histórica, sobre todo el pueblo, para poder reivindicarse, ¿no? Y poder sacudirse de este yugo realmente. Yo creo de que, como has hablado del Plan Cóndor 2, esta persecución judicial, que es el famoso lawfare, este tema de la judicialización de la política o la politización de la justicia, que es lo mismo, a esto se suman pues los golpes parlamentarios. Así sacaron a Manuel Zelaya del poder cuando quiso integrarse al ALBA. Lo sacaron a Dilma Rousseff con un golpe parlamentario. Sacaron a Lugo con un golpe parlamentario. Y a la inversa lo aplicó acá Vizcarra y más bien golpeó al Parlamento. Entonces, Vizcarra va a ser recordado al final no como el hombre que ha luchado contra la corrupción, porque cuando él saca la corrupción va a seguir galopante y posiblemente le vaya también a prisión si es que realmente le hacen un lawfare por los casos que tiene como gobernador regional en Moquegua. O por haber cerrado el Congreso, cualquier cosa pudiera pasar ahí. Entonces va a ser recordado como el presidente que cerró el Congreso. Lo van a poner en el filo de la antidemocracia, nada más. Y si el Tribunal Constitucional, ahora que va a emitir una resolución, va a crear precedentes y va a crear prácticamente el camino, cómo se debe cerrar un Congreso en dependencia de los considerandos de esa resolución. Entonces, pues estamos en un tema en que cualquier presidente atribuyéndose esa resolución y cuidando los requisitos que dice, simplemente puede cerrar el Congreso cuando le dé la gana. Ahora, doctor, para hablar del tema de la izquierda, Perú Libre emerge del centro, de Huancayo, gracias al liderazgo de usted y seguro de otros compañeros más, compañeras. Usted como médico que ha estudiado en Cuba, su formación misma, ¿no? de militante de izquierda, ha sabido, digamos, plantearnos a todos los peruanos la necesidad justamente de la construcción, le decíamos, de ese frente, que estaba caminando, o sea, que estaba andando, porque se hicieron algunas reuniones
donde casi parecía imposible ver juntos, por lo menos a ciertos líderes importantes de la izquierda. Eso se truncó, me imagino que momentáneamente. Así es, Carlos. Nosotros sabemos que la piedra angular del triunfo es la unidad. Eso estamos conscientes y eso es también lo que reclama el pueblo. El pueblo nos dice así. De hecho, si no se une, llama la no gente, los apoyamos. Ahí están escribiendo unidad. Efectivamente, y ese es el clamor. Atendiendo ese clamor, después de 32 años nos reunimos, la gran mayoría de los dirigentes y líderes de izquierda, para trabajar y forjar la unidad, del cual se excluyó el Frente Amplio con el señor Marco Arana, que nunca quiso participar, correcto, puede ser un proceso que más rato se integre, no hay ningún problema. Pero nosotros siempre concebimos conversar la unidad para el 2021. Sucede que nos sorprende el cierre del Congreso y los plazos son muy cortos para inscribir una alianza ante el Jurado Nacional de Elecciones, que finalmente eso es lo que fracasó, una inscripción administrativa. No ha fracasado el interés. El diálogo no se rompió nada, simplemente hubieron unos problemas administrativos. Quizá los únicos que hicieron un problema o quisieron hacer de eso un problema fueron los congresistas del Nuevo Perú que renunciaron haciendo cuestiones de Estado, de que si no se respetaba su agenda, que no querían la unidad, estaba claro. Efectivamente, no, se retiraron. Pero después de eso no hubo mayor incidente. Yo sigo llamando a la unidad. Es más, yo puedo inclusive dar un paso al costado de cualquier candidatura y poner a Perú Libre como herramienta para el pueblo, como se dijo desde el primer momento, porque yo tengo un compromiso con Julián hasta el 2022. Por tanto, no podría postular el 2021. Entonces, digo, eso facilitó la unidad, facilitó las conversaciones. Y yo creo que es la mejor forma de demostrar, ¿no? Es decir, ir liquidando los caudillismos. Eso es muy importante. Ir liquidando el cuoteo es importante. ¿Para qué? Para que seamos algo, porque si todavía vamos a andar divididos, pues definitivamente le hacemos un favor a la derecha. Sí, de hecho, como dice la Biblia, ¿no? Rebaño dividido, rebaño muerto, ¿no? En realidad la unidad es fundamental. Unidad es revolución, decía Fidel. Y de hecho tenemos que tener claro que no es fácil tampoco, que hay que luchar para lograrlo. Yo siempre lo he hecho y soy bastante crítico en ese aspecto cuando se plantea, ¿no?, el tema de la unidad, pero no se hace nada. O sea, se escucha en todos los eventos donde encontramos unidad, ¿no? La iniciativa que se tomó, por eso es que fue valiosa, porque se lograron hacer algunos eventos y se esperaba con esperanzas, ¿no?, que continúen los otros para poder en algún momento, inclusive muchos que estaban afuera o estábamos afuera como movimientos sociales, etcétera, etcétera, ¿no?, sumarnos a esa situación. Ahora el 2021 nos presenta tremendos retos, porque estas elecciones congresales se están yendo, como se dice, separados por diversos factores, pero el 2021 creo que es un deber obligatorio de todos nosotros hacer lo posible, por lo menos. Estas elecciones congresales nos van a dar un parámetro real de que si haber ido separados o haber ido juntos trae diferencias marcadas, y si haber ido separados ha sido lo acertado o no, definitivamente, porque si en el caso de que ninguna izquierda entrara, ya sabemos pues cuál es el mensaje obligado: o se unen o van a seguir siendo nada. Y si es que logramos algunos espacios de poder, debemos demostrar una madurez de unificación, de hacer un frente dentro del Parlamento. Caso contrario, va a ser bien difícil luchar por la reforma económica, por una nueva constitución, o emitir una ley de referéndum para que el pueblo decida si vamos o no a la Asamblea Constituyente. Yo siempre decía a los oyentes, tenemos que seguir el ejemplo de los argentinos, ¿no? En la Argentina habían 4 centrales de trabajo, existen 4 centrales de trabajadores que nunca se podían unificar, y ese milagro lo logró Macri, ¿no?, de unir todas esas fuerzas. Yo creo que ese es el camino, ¿no? La unidad, de todas maneras. Saludamos, por supuesto, ¿no?, el papel que cumple en esto Perú Libre, ¿no?, bajo su liderazgo, y es importante lo que usted ha mencionado, todo el tema del caudillismo, ¿no?, que es un punto bastante serio, ¿no?, porque justo cuando analizábamos el tema de Bolivia, el mismo tema de Venezuela y de toda América Latina, se hace necesario que aprendamos, ¿no?, que construyamos partidos realmente democráticos donde los cambios se den, ¿no?, desde abajo, respetando las bases, ¿no?, con un programa, con la formación permanente del nuevo liderazgo, cuadros técnicos, políticos, que nos den la fuerza para poder justamente tener la vitalidad de darle continuidad a los procesos que se inician. Yo creo que la unidad ha demostrado los triunfos, por ejemplo, en Argentina, con el Frente para la Victoria,
ha demostrado que esa unidad llevó a Rafael Correa al poder y mantenerlo en el poder por un buen tiempo. Demostró Chávez haciendo el PSV, invitando a todas las fuerzas de la izquierda. La unidad que en Cuba se dio tras la unión del Partido Ortodoxo, el Partido Comunista y todo eso, y que se ha mantenido, claro, en un monopartidarismo que también en alguna medida obliga a la unidad, es la garantía de victoria. Por eso yo les digo, demócratas y republicanos en Estados Unidos son lo mismo, y se mantienen también en unidad. Claro, Claro, en tal sentido, la unidad es lo que garantiza un proyecto a largo plazo y una política de Estado que se va a seguir y que todos a diario contribuyamos con un grano de arena para hacer realidad ciertas aspiraciones. Porque caso contrario, entrará otro gobierno y boicoteará el trabajo anterior y estaremos pues prácticamente sin avanzar y entretenidos en las luchas intestinas nada más, ¿no? Que debemos salir ya de eso. Bueno, doctor, no quiero abusar de la gentileza que ha tenido usted de aceptar la invitación. Para nosotros, y creo que para los oyentes, es muy valioso haber escuchado su punto de vista, ¿no? Respecto tanto al tema nacional como internacional. Creemos que necesitamos permanentemente estar actualizándonos con esto, trabajando mucho en hacer el entender a ese sector de la población que, influenciado por ese poder mediático, ¿no? Por los papagayos de la derecha, como le llamamos nosotros acá, tiene una impresión negativa, ¿no? De lo que es la izquierda, ¿no? La izquierda es la alternativa no solamente para el Perú, ¿no? Sino para el mundo. Y es por eso que ojalá que los hermanos que han escuchado, después de habernos escuchado también en este programa, empiecen a reflexionar, ¿no? O sea, Perú Libre está compitiendo en estas elecciones. Y a propósito, ¿cómo ven ustedes? Pues mencionan ya las encuestas, ya por ahí lo que están asomando. Sí, ha habido un repunte de Perú Libre en Ayacucho, que está en un tercer lugar, donde antiguamente estaba en 12. Hay un repunte también en Cusco, que también está en tercer lugar. En Junín está en primer lugar en intención de voto, posiblemente pongamos 2 congresistas ahí. En Pasco y en Huánuco también ya pasamos al 5º lugar de lo que estábamos en el 12º. Entonces, Lima es un sector siempre un poco duro de trabajo, pero confío en el 70% de provincianos que están aquí, porque Perú Libre representa eso, el partido de provincia, el partido contestatario, el partido de la descentralización. Y no caigamos al juego, pues, que nos han hecho creer desde los grandes opresores, de que cada uno de nosotros somos pequeños empresarios, hemos pasado a otro nivel y que realmente los pobres o pobretones están en el Perú profundo, ¿no? Y eso es lo que ha creado, lo que decía pues este periodista argentino, pobres de derecha, es decir, pobres que se creen de derecha, ¿no? Y defienden a la derecha, y es por eso que el fujimorismo tiene una votación amplia, o los partidos de derecha en detrimento de la izquierda. Yo cada vez que analizo eso me acuerdo mucho de Javier Escanseco, que realmente fue un hombre incomprendido, que sacó un 0,05%, creo, si no me equivoco, un hombre que, pese a tener sus defectos como cualquiera, claro, pero apostó de una posición bastante clara por las clases más necesitadas, ¿no? Entonces, dejemos de ser esos pobres de derecha o esos misios de derecha que nos ha hecho creer el señor Cornejo, el señor Hernando de Soto y todo eso, y vayamos a adoptar una posición de clase. Somos de la clase de abajo que vamos por los de arriba. Y vamos a reordenar este país, y para eso necesitamos una orientación política, una orientación ideológica, un programa sólido y una herramienta, un vehículo que nos sirve ahí, que es el partido. Bueno, doctor, le agradezco de verdad la visita el día de hoy. Ha sido el doctor Vladimir Cerrón Rojas, líder de Perú Libre, que ha estado con nosotros el día de hoy, ¿no? Y no se olviden, pues aquí está, nos dejó nuestro amigo Braulio Gracia, su volante, ¿no? El lapicito, y nos dejó un lápiz. El lápiz, ¿no? El lapicito. La herramienta de liberación, ¿no? Sin la educación se salvará el mundo, decía Fidel, ¿no? Así que, queridos hermanos, ya saben, el lapicito de Perú Libre. Vamos a escuchar Tiempos de Revolución y volvemos con la última hora ya del programa Armagedón, gente que se arma con ideas. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.